Los montes de Málaga han sido una clave de la ciudad y una clave por sí misma, ¿no? Desde hace, podemos decir, miles de años, y hay oportunidades crecientes de beneficiarse de eso y de que se puedan seguir manteniendo ese vínculo, ¿no? Es decir, que no sea un lugar donde muerto, donde se va a llevar un turista y se les trae y se le lleva, sino que sea todo lo contrario, sea un mundo vivo, ¿no? Entre otras cosas porque hay ya muchos turistas que esperan que los sitios donde vayan estén vivos, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos diciendo es, hay un tesoro, no la ciudad solo, los montes, el mundo tiene un tesoro y lo estamos perdiendo. Y a veces da la impresión de que Málaga es una ciudad que vive por su cuenta, ¿no? Vamos, cuando se producen diversas crisis, pero hay una crisis a finales del 19 famosa que se relaciona con la filoxera. El problema que tiene la ciudad es que los montes dejan de cumplir un papel que había cumplido en los, no exagero, los últimos 3000 años, ¿no? Exagero muy poco, un siglo, que eso nos da igual, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque la relación es directa, es decir, es un mundo de pequeños propietarios, es un mundo que produce almendra, que produce pasa, que produce higos, que produce muchas cosas, y vino, y ese mundo empieza a entrar en crisis, ¿no? Hay una tendencia a considerar los montes y los lugares rurales, digamos, como zonas aisladas. Nunca, no es cierto, está conectado. Los cambios llegan de otra manera, se articulan desde la perspectiva de la gente que vive allí, pero claro, el mundo es un mundo conectado, ¿no? Y esto significa que la cultura de los montes baja a la ciudad y la cultura de la ciudad sube a los montes, y no solamente esa, sino en general la cultura del mundo circula en las dos direcciones, ¿no? Es decir, la ciudad de Málaga no está aislada del resto del mundo. Entonces, ¿qué significa? Significa que estamos hablando de un mundo que no son dos mundos, es un único mundo que está funcionando de una manera específica, ¿no? Y lo vemos hoy, cuando por poner un ejemplo muy obvio, ¿no? Cuando las pandas de Verdiales tocan en Málaga, la gente no siente que las pandas de Verdiales son de otro mundo. La cultura de los montes de Málaga es propia, pero es propia también porque es universal. Es decir, los lugares como los montes de Málaga están recibiendo influencias continuamente y están elaborándolos y creándolos y gestionándolos a su manera. Nosotros podemos ver a lo largo del tiempo señales de todas esas producciones, lo podemos ver en el paisaje es como la pintura que nos va quedando, ¿no? Y tú puedes ver, y esto es lo que se desconoce en Málaga tantas veces, ¿no? Es decir, tú puedes ver los regadíos, tú puedes ver los espacios, puedes ver los lagares que quedan, puedes ver cómo queda la vieja vegetación que respondía a realidades concretas, ¿no? Entonces, todo ese mundo ha ido evolucionando con la ciudad, ha ido evolucionando con el mundo, pero ha ido también manteniendo una serie de componentes propios que, entre otras cosas, tienen mucho que ver, desde, por ejemplo, la Reconquista, claramente, con ese componente de familias que viven, familias minifundistas, que están viviendo y que saben cómo extraerle la rentabilidad a todo, que se relacionan entre ellos, que generan una cultura propia, que hacen algo propio, por ejemplo, con los verdiales, pero que hacen algo propio con cuentos, con historias, con maneras de vivir, con costumbres. Creo que hay una creciente cantidad y calidad de gente que lo está entendiendo. Pero creo que, por ejemplo, las preocupaciones ecológicas, que cada vez son mayores, las preocupaciones sobre el medio ambiente, no se ha visto que eso se tiene que proyectar ahí. Se tiene que proyectar en una ciudad más civilizada, que no la tenemos. Una ciudad con parques, una ciudad vivible, ¿no? No una ciudad que sea un parque de atracciones de sí misma, ¿no? No. Se tiene que ver en la ciudad, pero hay que concebir eso como el terreno donde nosotros podemos construir un mundo distinto, explotaciones distintas. Y eso pasa, entre otras muchas cosas, porque efectivamente quien esté allí, quien se asienta allí, sea no para echar un fin de semana, sino para construir cultura, economía, conexiones, alimentos, bebidas, y que sea un lugar donde uno va a aprender cómo se vive de otra manera. La pregunta sobre qué le va a pasar a los montes de Málaga depende muy directamente de dos cosas, ¿no? Depende de cómo los ciudadanos puedan entender esto, y esto tiene mucho que ver
con que se dé posibilidades de llegar a ellos, a gente maravillosa que está trabajando en esa dirección. Y tiene que ver con si nuestros políticos son capaces de entenderlo. Nosotros podemos pensar en los políticos como gente con incapacidad absoluta de entender nada, es una opción. Pero también podemos pensar con la posibilidad de que cabe que reflexionen sobre la comunidad y que cabe entonces que sean racionales. Y nosotros trabajamos sobre esa posibilidad.